Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar con ustedes. Me gustaría agradecer a la mesa directiva del colegio por haberme invitado a participar en el Congreso 2021, que desafortunadamente por cuestiones de la pandemia, pues no pudo ser presencial, pero bueno, aquí lo importante es que de todas maneras la enseñanza no se vea detenida por nada. Entonces, igualmente me gustaría agradecer y decir que me siento muy halagado por la invitación del doctor Virgilio López Ámano como moderador de este módulo, el doctor Eduardo Serrano y el doctor Guillermo Montoya. Y en mi caso, pues yo voy a hablar de aspectos fundamentales de prostatectomía radical asistida por robot. Entonces, como antecedentes, pues todos lo sabemos, en 1982, después de mucho tiempo de batallar y pues los urólogos que tienen tiempo ya en esto, les tocó ver la evolución y todos los problemas que hubieron antes de esta fecha, 1982, cuando el doctor Patrick Walsh finalmente estandariza una técnica que, si bien se venía haciendo desde prácticamente desde los años 20, un poco antes, los resultados eran bastante malos. Los pacientes tenían sangrados masivos, era una cirugía que, pues, más bien era suerte si el paciente podría o salía bien de la cirugía. Y en 1982, después de muchos años de estudio en cadáveres y eh, la práctica de este urólogo norteamericano, pues estandariza la técnica que prácticamente, salvo algunas modificaciones que se le han hecho, es lo que se hace de forma abierta hasta el día de hoy. En 1995 ya tenemos a todo esto, pues desde los años 80, una serie de antecedentes que se salen del alcance de mi presentación, pero que básicamente eran intentos por robotizar la cirugía o por tener ayudas robóticas que permitieran que la cirugía fuera, no solo para próstata, me refiero en todos los campos quirúrgicos, que la cirugía fuera más sencilla para el cirujano. Entonces, la cúspide de esto es en 1995, cuando tres personas, un cirujano, Frederick Moll, un ingeniero, Robert Junge, y un inversor, John Freund, perdón, deciden crear Intuitive Surgical. Entonces, ellos obviamente compran varias de las patentes que ya existían de los intentos previos por hacer robots como plataformas quirúrgicas, como interfaces para hacer cirugía robótica. Y en 1998 se vende el primer equipo al Leipzig Heart Centrum o Leipzig Heart Center en inglés, que es el centro de cirugía cardiovascular de la ciudad de Leipzig en Alemania, y ahí empieza a utilizarse el Da Vinci. Posteriormente, en el año 2000,
Hospital de la Universidad de Frankfurt se realiza la primer prostatectomía radical asistida por robot. Y ese mismo año, el robot Da Vinci recibe la aprobación de la FDA. Entonces, tenemos esta primera fase de el Da Vinci, en donde todo se hizo en Alemania y finalmente en el año 2000 obtiene la aprobación de la FDA y posteriormente, 2 años más tarde, el doctor Menon hace un estudio donde compara los resultados de la prostatectomía abierta versus la asistida por robot y determina que los resultados son mejores incluso con la prostatectomía asistida por robot, por lo que es curioso, pero entre el 2000 y el 2002 había cierto escepticismo en los Estados Unidos de Norteamérica y finalmente gracias al doctor Menon es que se empieza a popularizar el uso del Da Vinci para empezar a hacer cirugía no solo urológica, sino de pues ya prácticamente todos los campos de la cirugía. Les puedo decir que al día de hoy, más del 95% de las prostatectomías radicales que se realizan en los Estados Unidos de Norteamérica son asistidas por robot. Y los últimos datos que tenemos es que para el año 2020 tenemos cerca de 5.500 equipos en todo el mundo. Obviamente de estos, como ven acá, la mayoría están en Estados Unidos, le sigue Europa, Asia tiene un buen número de robots y la mayoría, les puedo decir, están en China, en Saudi Arabia y en otros países que rodean a la península arábiga y 221 robots en el resto del mundo. Y específicamente hablando de México, pues esto básicamente desde el año 2008 que se estableció el primer programa de cirugía robótica en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Y de ahí poco a poco empezaron a aparecer y desaparecer programas, ya saben, empezaron el programa del Hospital Puerta de Hierro en Guadalajara, que pues no tuvo mucho éxito, el programa cerró, posteriormente el siguiente programa importante en aparecer es el del Hospital Ángeles del Pedregal. Antes de eso ya estaba el programa del Hospital de Zumpango, que bueno, eso es un tema controversial que tampoco me meteré en detalles, pero realmente al día de hoy les puedo decir que los programas que más cirugías han hecho y más exitosos a nivel privado, pues son los del Ángeles del Pedregal y los del centro y el del Centro Médico ABC. Y solo para darse una idea, el costo promedio de la cirugía robótica, contando solo lo que el hospital cuesta para el paciente, son alrededor de 238,000 pesos. Obviamente esto no contempla ninguna clase de complicación, generalmente son 2 hasta 3 noches de hospitalización y no más. Entonces, realmente es una cirugía cara y bueno, ahora comento un poco más sobre este tema. ¿Qué ventajas tenemos? Y aquí lo que quisiera mencionarles es que todas son dependientes del cirujano. Se acaba de publicar un artículo en la revista Nature en donde
realmente se ve como, a pesar de que se ha dado este gran auge por la cirugía robótica como el estándar de oro en el caso de la prostatectomía radical, y bueno, no solo de la prostatectomía, también de otras cirugías urológicas. La realidad es que eh, si tenemos un cirujano experimentado con un equipo de asistencia también experimentado, vamos a tener resultados extraordinarios. Lo contrario, obviamente, si el cirujano pues no tiene el número de casos necesarios, no lo hace con cierta regularidad, su equipo no es un equipo que esté haciendo esto de forma constante, pues los resultados no van a ser muy buenos. Y eso, pues todos lo hemos escuchado, cirugías de 8, 9, 10 horas, sangrados de 3, 4, 5 litros, pacientes politransfundidos, con tiempos o estancias en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto depende del cirujano, pero ¿cuáles son las ventajas? Dicen que hay una menor, curva de aprendizaje que con la prostatectomía laparoscópica. Yo francamente siempre pongo en duda cuando me preguntan esto y creo que depende de las habilidades del cirujano. Hay cirujanos que son muy hábiles en la paroscopía y que cuando lo sientan en la consola del Da Vinci se sienten hasta incómodos y no ven, ni creen, ni demuestran que se tenga ningún tipo de ventaja. Otras de las ventajas que tenemos se supone que es el menor uso de analgésicos, la recuperación más rápida, un menor sangrado por el neumoperitoneo o neumorretroperitoneo, una recuperación de la continencia más rápida que con los otros dos tipos, menos de 12 semanas, y recuperación de la potencia, que esto también es algo que queda un poco entrecomillado porque la realidad es que aunque hay estudios o hay centros que dicen que la recuperación de la potencia es en la mayoría de los pacientes, pues sabemos que esto no es cierto y sabemos que la realidad es que menos del 50% de los pacientes que vamos a operar por cualquiera de las técnicas que tenemos van a recuperar la potencia. ¿Cuáles son las desventajas? Pues ya les mencionaba un poco el costo para el paciente y esto lo podemos ver si sabemos que un equipo SI cuesta alrededor de $2 millones, más $200,000 en iniciar el programa y los equipos básicos que se tienen que adquirir, las adecuaciones de la sala, más $175,000 de una póliza de mantenimiento anual, $2,500 de consumibles por procedimiento y aproximadamente $6,000 de entrenamiento por cirujano. Por lo tanto, pues otra de las desventajas pues va a ser la disponibilidad del equipo. El equipo no se encuentra en todos lados y aunque se ha querido popularizar, la realidad es que México, pues salvo los hospitales de las Fuerzas Armadas, tanto el Central Militar como el Centro Médico Naval, todos los demás hospitales públicos, pues no han tenido los mejores resultados en sus programas, puesto que son demasiado costosas estas cirugías. Y otra de las desventajas, como les decía, pues es la experiencia del cirujano. Esto es lo más importante cuando estamos viendo los resultados y realmente le vamos a decir a nuestro paciente que la cirugía robótica es mejor a algún otro tipo de cirugía.
va a depender mucho de esto. Entonces, ya sabemos también los accesos, pues, ¿por qué no? Si en la laparoscopía nos peleamos por esto, pues acá también es el transperitoneal y el extraperitoneal. Y estos, ya en la manera en la que disecamos la próstata, pues está el ascendente, el descendente, el mixto, el retroprostático, hay quien liga el complejo, hay quien no liga el complejo y por supuesto pues la neuropreservación. Todas estas ya son características que cada cirujano, dependiendo de su habilidad, lo va a lograr. La posición de los trócares, y esto es algo que yo aprendí, yo utilizo la técnica de Heilbronn, que es la técnica del doctor Jens Rasweiler, y él utiliza originalmente una posición en W, en donde, como pueden ver, se hace una incisión umbilical, después de la incisión, de esta incisión en el ombligo, tenemos los trócares de 8 milímetros que sirven para, que son los trócares robóticos, y el trócar del asistente que se pone por arriba de la cresta ilíaca, más o menos 1 centímetro por arriba del ombligo. Esto es cuando usamos una configuración de 2 brazos. Cuando utilizamos una configuración de 3 brazos, pues lo que cambia es que vamos a poner del otro lado, del lado izquierdo del paciente, otro trocar robótico de 8 milímetros y la otra es la misma configuración. Entonces, les voy a mostrar precisamente la técnica de Heilbronn y se las voy a ir describiendo. Aquí tenemos un Da Vinci SI, ahí estamos preparando al paciente para crear el espacio extraperitoneal, puesto que esta es una técnica extraperitoneal. Entonces necesitamos de un aditamento que se llama Spacemaker, y lo que se hace básicamente es en la incisión sobre la cicatriz umbilical, se introduce este dilatador por detrás de los rectos del abdomen, los músculos rectos abdominales, y dejando íntegra la parte posterior de la fascia de los rectos del abdomen. Esto lo que nos va a permitir es que esta fascia junto con la fascia transversalis, se vaya hacia cefálico. El paciente lo tenemos en posición de Trendelenburg y todas las vísceras intraabdominales se van a ir hacia la cabeza del paciente y adelante lo que nos va a quedar es la próstata y la vejiga. Entonces creamos este espacio. Una vez que queda esto, colocamos unas suturas para colocar el trócar óptico y que no se fugue el gas, y posteriormente colocamos los trócares. Ahí vemos cómo se está colocando uno de los de 8 milímetros robótico. Ahí ya tenemos los 2 trócares robóticos que más o menos son una palma hacia abajo y una palma lateral, depende de cada abdomen. En este caso, como vamos a usar 3 brazos, pues estamos viendo cómo estamos colocando el trócar para el tercer brazo, y finalmente el trócar del ayudante. Posteriormente, el Da Vinci tenemos que levantar sus brazos para llevarlo a su lugar, posicionarlo en el paciente y finalmente sentarnos en la consola para iniciar la cirugía. En este caso, a mí me gustaría mencionarles que, a diferencia de lo que muchos de mis colegas hacen, pues yo hago, por ejemplo, la linfadenectomía laparoscópica, la disección del espacio extraperitoneal también la hago laparoscópica, y no es hasta el punto en donde voy a tocar la próstata cuando realmente hago el docking o conectar al paciente con los brazos robóticos. Entonces, los ayudantes, que generalmente se utiliza solo uno, aunque también se pueden utilizar 2 ayudantes, tienen pantallas que, a diferencia del visor
del robot que es de 3D, el cirujano está viendo en 3 dimensiones, pues aquí los ayudantes están viendo en 2 dimensiones, entonces no es raro que a pesar de que uno esté viendo cosas y le parezca bastante sencillo lo que está haciendo, de repente los ayudantes no entienden lo que estamos haciendo adentro, de ahí que también tiene que tener unos cirujanos, asistentes experimentados. Entonces, los instrumentos robóticos siempre se tienen que colocar bajo visión directa para evitar la lesión de alguna víscera hueca, algún vaso, alguna estructura, aunque sea extraperitoneal, de todas maneras, pues hay estructuras que se pueden lesionar y se tienen que colocar todos los trócares. En este caso, disecamos la grasa que pudo habernos quedado. Posteriormente, esto es un paso muy importante en la disección, puesto que es donde disecamos la fascia para llegar a este punto y hacer precisamente la neuropreservación. Entonces, se hace esta disección de la fascia en donde tenemos que exponer, por un lado, la fascia periprostática. Esta es una técnica interfacial. Entonces tenemos que exponer, por un lado, la próstata y por el otro lado tenemos que exponer la fascia de los rectos, la fascia de los elevadores del ano, que es lo que vamos a ver en un momento. Esto lo hacemos de ambos lados de la próstata y una vez que tenemos esto, vamos a dejar libre el complejo para ligarlo. Esto es algo que yo hago desde el principio de la cirugía. Colocamos esta sutura y con esto pues prácticamente evitamos el sangrado. Se corta inmediatamente el complejo de Santorini, exponemos la sonda y dejamos el muñón uretral lo más largo posible. Posteriormente se hace el corte de la uretra posterior. Obviamente aquí tenemos que tener el plano antes de llegar hasta el recto, que el músculo precisamente recto uretralis es una de nuestras marcas. Aquí estamos haciendo la disección posterior de la próstata, en donde vemos hasta las vesículas seminales. Aquí hacemos la disección del cuello de la vejiga y una vez que tenemos el cuello de la vejiga utilizamos la sonda para seguir cortando. Tratamos, o por lo menos yo trato siempre de hacer cirugía preservadora de cuello y finalmente entrar al espacio retroprostático para exponer los deferentes. Les colocamos un hemolock, los cortamos al deferente junto con su arteria. Obviamente tratamos de no tomar otras estructuras y lo que sigue es exponer las vesículas seminales. Y aquí es importante mencionar que mientras menos energía se utilice, mucho mayor va a ser la posibilidad de la neuropreservación. Entonces, aquí pueden ver cómo estamos separando las vesículas seminales y finalmente ligando las arterias que irrigan a la próstata, dejando las bandeletas por debajo de los hemolocks y de esta manera tratando de, insisto, mantener la función eréctil en el paciente. Finalmente, esto se mete en una bolsa, lo dejamos a un lado después de que hacemos este paso. Buscamos cualquier vaso sangrante. Es importante pues no tocar con energía las bandeletas y en este caso finalmente me gusta dar este punto que es el famoso punto de Rocco, que es para reconstruir el músculo recto uretralis.
Posteriormente hacemos la anastomosis, y la anastomosis se hace con técnica de Van Belthoven. Esta es una técnica en donde más o menos damos de 3 a 4 puntos por lado. Primero se hace un lado, después se hace el otro lado. Todo el tiempo estamos guiándonos con una sonda, de tal modo que evitamos tomar ambos lados de la uretra cuando estamos dando los puntos en el muñón uretral. Aquí vean la importancia de dejar un muñón uretral largo. Eso nos va a permitir dar puntos que no se desgarren. Y lo mismo del lado de la vejiga. Es importante que pues no tengamos sangrados importantes, y una vez que terminamos esto, que es un sellado hermético, damos el famoso punto de Walsh, que no es otra cosa que fijar la vejiga al complejo de Santorini ligado, y de esta manera tratar de dejarlo lo más anatómico posible. Cuando hacemos esto, hacemos una prueba hidráulica en donde llenamos la vejiga con líquido y vemos que no tengamos una fuga. Ahí ustedes pueden apreciar cómo no hay fuga de líquido. Y finalmente colocamos un Penrose. Como saben, pues este tiene que quedar lo más lejos posible de la anastomosis para evitar que tengamos una fístula o un drenaje prolongado. Y se extraen la pieza, se extraen los trócares y terminamos la cirugía. Entonces, básicamente esta es la técnica que mi equipo y yo hemos hecho desde el año 2017 prácticamente. Ya tenemos un poco más de 3 años haciéndola. Hemos tenido buenos resultados. Son más de 50 pacientes, y de estos pacientes pues tenemos realmente solo un par de pacientes que se tuvieron que transfundir. Esa ha sido la complicación más severa que hemos tenido. Afortunadamente nunca hemos tenido una complicación de otra índole. Y claro, pues estos pacientes están en seguimiento, pero mi mensaje para llevar a casa es que realmente la prostatectomía radical hecha con cualquiera de las técnicas, ya sea abierta, laparoscópica o robótica, pues se tiene que hacer como uno se sienta más cómodo y como uno esté entrenado y crea que le va a poder ofrecer al paciente, digamos, el mejor resultado posible. No es verdad, y créanme, esto no lo digo porque tenga nada en contra de, pero no solo por el hecho de hacer una próstata asistida por robot, automáticamente es mejor que cualquiera otra de las técnicas, si cualquiera de ustedes dominan las otras técnicas. Muchas gracias, les dejo mi correo electrónico para cualquier pregunta y estoy a sus órdenes. Hasta luego.